En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema titulado Las ideas tienen consecuencias. Todas las ideas que nosotros tenemos adentro, con el tiempo, producen consecuencias. Y quiero hacer una introducción que a mí me llamó mucho la atención. Miren esto. El imperio de Babilonia es conquistado por el imperio de los persas. El imperio de los persas es conquistado por el imperio de Alejandro Magno, los griegos. ¿Qué característica tiene este imperio? De que tuvieron 18 Alejandrías, o sea, conquistaron hasta lo inconquistable. Pero la característica fundamental de este imperio era su capacidad pensante, su filosofía, su raciocinio, su humanismo, su modo de ver la vida, ¿bien? Muy contrario al modo de Dios. Viene el Imperio Romano y conquista territorialmente, un poquito más bajo, por favor, y conquista y somete territorialmente al Imperio griego, a Grecia. Pero el pensamiento griego conquistó al Imperio Romano intelectualmente. ¿Me van siguiendo? Entonces, los romanos los conquistan a los griegos en el tema territorio, pero los griegos conquistaron a los romanos en el tema filosofía pensante. Entonces, aunque Grecia ya no era un imperio poderoso porque había sido conquistado, la influencia, las ideas, los pensamientos, la cultura de Grecia moldeó todo Roma. Entonces, Roma pensaba como los griegos pensaban. Fueron conquistados en las ideas griegas. Aunque gobernaron con fuerza del ejército, en las ideas, en el poder de las ideas, los griegos fueron los que dominaron y manejaron a los romanos. Por eso todo el mundo occidental, Europa, vamos como si fuese un reloj, Norteamérica, Centroamérica, Latinoamérica, todo lo occidental está hoy todavía dominado por el pensamiento griego. Las ideas tienen consecuencias. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que una persona piensa, lo que vos pensás, lo que yo pienso, no pasa nada, no. Lo que vos pensás, lo que vos crees, que está en lo profundo de tu corazón, determina el rumbo de tu vida. Vas hacia ese lugar. Por eso precisamos una transformación. Para que si nuestra manera de pensar está fuera de los parámetros de la palabra de Dios, podamos ser transformados, podamos pensar distinto y así esas ideas o esos pensamientos traigan consecuencias favorables basadas en la palabra de Dios. ¿Me siguen? Bien. Lo dije la semana pasada, primer punto. ¿Qué necesita una persona para transformar su pensamiento o cambiar sus ideas? Un nuevo nacimiento. El cambio profundo de una persona, de un individuo, comienza cuando la persona recibe a Jesús en su corazón. Hay un nuevo nacimiento en su interior, en su espíritu. La persona nunca más es la misma cuando recibe al Espíritu Santo. Hay una transformación, es automático. El espíritu recibe una conversión. Bien, conversión es instantáneo. El espíritu se convierte a Dios en forma instantánea. Ahora, la mente, somos un espíritu que tiene un alma revestido de un cuerpo. La mente necesita una transformación, necesita ser transformada. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
El reino de Dios es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y acá Jesús le dice, nacer de nuevo, ¿sí? Tiene que nacer de nuevo. Y este nacimiento del que le hablaba Jesús era un nacimiento de agua y del Espíritu. Del Espíritu porque el Espíritu da vida al Espíritu de la persona. Y del agua porque el agua es la palabra que produce la transformación del pensamiento o de las ideas que hay en el centro del corazón de un ser humano. Porque las ideas que tengas tienen consecuencias. Lo que hoy pienses tiene consecuencias. Mediano, largo plazo, tiene consecuencias. El nuevo nacimiento es una transformación espiritual. Nos permite este nacimiento ver desde la óptica o desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de su Espíritu Santo, ver la vida, para poder confrontar nuestra carne. Cuando alguien nace de nuevo, su mentalidad comienza un proceso de transformación. Sus valores comienzan a ser renovados. Su visión de la vida comienza a alinearse con los principios del reino de Dios. Cuando una persona cambia su manera de pensar, porque el Espíritu Santo está influenciando sobre su vida, cambia su manera de vivir y poco a poco esa persona va teniendo consecuencias diferentes a las que tenía antes. Todas las consecuencias que vivimos son porque están precedidas, o sea, antes están las ideas en nuestro corazón. Entonces, necesito un nuevo nacimiento, lo dejo por acá. Ahora me voy a otro lugar, acá, me voy. Hay muchas influencias espirituales que quieren tocar tu corazón y hacerte sentir, pensar y hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, perfecto, el nuevo nacimiento me convierte automáticamente el espíritu. Pero eso no quiere decir que yo voy a ser una persona distinta, al contrario, puedo ser peor todavía después de convertirme a Cristo. ¿Por qué? Porque mi corazón está influenciado todavía por fuerzas espirituales, por influencias espirituales. Las influencias espirituales determinan si una comunidad va a estar abierta o cerrada a Dios. El mundo natural, lo que vemos, las ideas, la filosofía dominan las sociedades y por ende dominan las familias y dominan a los individuos. El pensamiento occidental, humanismo, relativismo, todo lo que viene del pensamiento griego, todavía sigue influenciando poderosamente a las personas. ¿Para qué? Para que el raciocinio sea más fuerte que lo espiritual. Y se niega lo espiritual y se niegan los principios espirituales y se niegan los valores. Y esa persona que está impregnada del raciocinio, del humanismo, de la filosofía, no puede ver lo espiritual. Pero en realidad la filosofía, el humanismo y todo lo que viene desde ese lugar. Porque fíjense esto. En el libro de Daniel, cuando el arcángel Gabriel, en Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, se presenta ante Daniel para revelarle visiones, Gabriel le dice, el arcángel Miguel le dice, miren el tiempo del imperio griego. El arcángel Miguel, con todo el ejército de Dios, está guerreando contra el ejército de Grecia, que domina Grecia. ¿Qué era ese ejército? Legiones y legiones de demonios o potestades, principados, de los que habla Pablo, que estaban dominando el mundo espiritual, pero el mundo espiritual domina el mundo natural con ideas y culturas. Hay influencias espirituales que te hicieron tener la estructura mental que hoy tenés. Deseos de esto, de esto, de esto y de esto, que es fuera de la voluntad de Dios, o deseos de esto y esto, que es dentro de la voluntad de Dios. Hay influencias espirituales que están operando sobre tu vida para detener el llamado de Dios. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué dice Pablo? El asunto no es acá en la tierra.
El asunto es lo que está pasando en el cielo. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, cultura, argumentos y altivez es cultura, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay fuerzas espirituales de maldad que no quieren que sirvas a Dios, que no quieren que des tu vida a Dios, que no quieren, están obstinadas con vos para que sigas arraigado a pensamientos o arraigada a pensamientos que no te bendicen. Vamos a la historia. A lo largo de toda la historia vemos como ciertas corrientes de pensamientos moldearon diferentes naciones. Solo miren en Latinoamérica, y que tienen idea de Latinoamérica, miren, hagan un estudio de Latinoamérica, país por país, y fíjense cómo hay influencias que llevan al país a amar a Dios o llevan al país a odiar a Dios. Occidente, a través de la razón, del excepcionismo y de tantas cosas, ha sido muy golpeada. Y hoy muchos no quieren saber nada con Dios. Sin embargo, en las naciones o en las casas o en las vidas donde está el Espíritu Santo, hay avivamientos y hay pensamientos alineados con la verdad de Dios, que se atreven a vencer las influencias espirituales. Influencias espirituales, nuevo nacimiento. Vamos ahora acá, lo voy a poner en el centro acá. Y lo voy a poner por acá arriba porque quiero que lo oigan bien. Las herramientas espirituales. Herramientas espirituales. Dios nos entregó herramientas espirituales a todos nosotros. Si has sido entregado a Cristo y el Espíritu Santo entró y convirtió tu espíritu, hay herramientas espirituales que Dios pone a tu favor. Número 1, 3 herramientas espirituales. Lo puse acá arriba, entonces acaba la primera. Número 1, la palabra de Dios. La Biblia es la guía y ilumina tu camino. Santiago 1:21, lo leí el domingo pasado. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué significa? Vuélvanse humildes y reciban la palabra implantada, la cual puede salvar su alma. No habla de salvar el espíritu ya está salvo. Salvar su alma de esta influencia de espíritus territoriales, de influencias demoníacas. Los que tienen muy adentro, en su cerebro, los pensamientos de la filosofía, no creen tanto en lo espiritual. ¿Entienden? Porque no entienden de que somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, una luz a mi camino. Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Miren esto, les dejo una perla. Cuando Cristo se fue en Mateo 28, 19 y 20, lo último que Cristo dijo antes de irse, ascendió al cielo y dijo: les pido por favor que evangelicen, que hagan discípulos a todas las naciones, que bauticen a la gente y luego los levanten para enviarlos. Bien, lo más importante de lo más importante lo dijo antes de irse. Salmo 119. ¿Saben cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? El Salmo 119. ¿Y saben de qué habla el Salmo 19? De su palabra. Y él dijo entonces: mi palabra va a tener el salmo o el capítulo más largo de toda la palabra, de toda la Biblia. Y en el Salmo 119 ustedes encuentran el capítulo más largo de toda la Biblia, porque él está exaltando su palabra. Dios exalta su palabra. Poné mansedumbre en tu corazón y empezá a leer la palabra de Dios para que la palabra te transforme. Lo segundo, segunda herramienta, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía y es nuestra verdad y es quien nos fortalece. Juan 16, 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, yo tengo la palabra de Dios que es mi lumbrera. Tengo ahora el Espíritu Santo con el que tengo que tener relación. Y tengo que saber que es una persona. Y esa persona me va a librar de estas influencias espirituales de maldad y va a hacer que mi espíritu, con la comunión con Él, crezca en la conciencia. Yo tengo una conciencia cada vez más sana, superior a la conciencia de ayer, y tenga una intuición o percepción del mundo espiritual cada vez mayor. Pero no podés dejar de lado al Espíritu Santo. Tenés que buscar al Espíritu Santo. Tenés que darle el lugar al Espíritu Santo que se merece. Tu familia, se rompe algo en tu familia, en la vida de tu hijo. Bueno, poner al Espíritu Santo entre medio. Tenés un problema en un área de tu vida. Ponelo al Espíritu Santo, a que Él te guíe a toda verdad y Él te fortalezca. Y la tercera herramienta espiritual que yo pongo acá, palabra, Espíritu Santo, y la tercera herramienta espiritual contra estas influencias, porque estoy hablando de esto, ¿sí? No salgan del contexto, estoy hablando de contra estas influencias, son los ángeles de Dios. Dios usa a sus ángeles para ejecutar su voluntad y para ayudarnos en esta guerra espiritual que tenemos. Pero no la veo, sí, pero te está volviendo loco, porque te influencia y te influencia y te influencia para que cada vez hagas cosas o tengas más deseos contrarios a la voluntad de Dios. En Mateo 28:2 quiero dar este versículo. Hubo un gran terremoto después de que resucitó Jesús. Hubo un gran terremoto en la tierra porque un ángel del Señor descendió del cielo. Esto no es un chiste. Y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Le dije recién, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, María, José, Zacarías, etcétera, un montón más, recibieron visita de los ángeles. Y los ángeles los visitaban para romper toda clase de influencia de maldad. Porque venían los ángeles, por ejemplo Daniel. Daniel se predispuso a entender la visión. Entonces los ángeles vienen para que toda influencia espiritual que esté trayendo opresión, confusión, duda, sea quebrada por la visitación de los ángeles. Los ángeles de Dios batallan al favor de aquellos que le temen a Dios. Entonces tengo que entender, con los ángeles no voy a hablar, no voy a orar, pero tengo que entender que cuando yo busco al Espíritu Santo y cuando yo hago guerra espiritual, los ángeles de Dios comienzan a fluir alrededor de los ambientes de donde nosotros estamos y hacen guerra espiritual y también ministran, porque son ángeles ministradores. Lo último de todo, de estos 3 puntos que son las herramientas, quiero tomar uno y lo pongo bien en grande acá, la palabra de Dios. Bien en grande lo pongo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enriquece el intelecto. O sea, si mi intelecto está sucio, con interpretaciones erróneas de cómo tengo que vivir, la palabra de Dios enriquece mi intelecto. La palabra de Dios no solo transforma el espíritu, la palabra de Dios enriquece la mente, la palabra de Dios fortalece el carácter. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios se encuentra con Josué y le dice, Josué 1:8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, la Biblia, si entra a tu corazón, la consecuencia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si la Biblia está en tu corazón, dice Dios, harás prosperar tu camino, pero hay influencias de maldad. Harás prosperar tu camino, pero es que hay demonios que me oprimen. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, es promesa de Dios. Eso hace su palabra. La Biblia moldea el pensamiento.
La Biblia transforma a las personas. ¿Por qué? Porque si hay personas que nacen sin coraje, la Biblia los llena de valentía. Porque hay personas que si viven quejándose porque así nacieron y así se formaron, la Biblia le enseña a hablar con gratitud. Porque hay personas que son rebeldes y tienen en su esencia la rebeldía, pero la palabra de Dios corrige la rebeldía. Hay personas que viven todo el tiempo preocupadas, tienen miedo de todo, y la Biblia saca la preocupación y enfoca a la persona en Dios. Cuando la Biblia entra en el corazón de una persona, la persona comienza a ser renovada totalmente, fortalecida y transformada. Conclusión del mensaje. El título: las ideas tienen consecuencias. Si tus ideas son diferentes a la palabra de Dios, las consecuencias serán diferentes a la palabra de Dios. Lo que la persona cree es lo que la persona termina viviendo. Y lo que la persona vive es lo que hace después impactar para bendecir o hacer sufrir a su entorno. No tengo duda de que Dios puso un sueño grande en lo profundo de tu corazón. En la eternidad, cuando Dios te pensó a vos y a mí, en tu espíritu, así como en el cerebro humano hay marcas némicas, marcas son como carreteras que hacen que nosotros fluyamos en pensamientos automáticos. En el espíritu, somos espíritu, hay un sello, hay un gran sello que habla de un sueño de Dios sobre tu vida. Bien, hay un sello. Antes de que nacieras te llamé y te di por profeta a las naciones, le dice Dios a Jeremías. Pero esa palabra es universal, porque a cada uno Dios nos llama y nos da un proyecto, un mandamiento, un mandato de algo que debemos hacer, una misión. Entonces hay un sueño grande en tu corazón. Ah, sí, el sueño grande es que yo sea multimillonario. Ese no es el sueño grande. Puede ser muy millonario, no tiene nada de malo. Ah, el sueño grande es que yo sea un gran deportista y sea el mejor deportista del planeta. El sueño grande de parte de Dios es que con lo que hagas y lo que tengas, ganes almas y hagas discípulos. Ese es el sueño grande. A Dios no le puedes presentar otra cosa en el cielo, ni vos ni yo. Hay un sueño grande en tu corazón. Ahora, ante ese sueño grande, ante ese potente llamado que hay en tu vida, inevitablemente te vas a encontrar con conflictos. Pero la Biblia nos enseña que debemos pelear por lo que Dios puso en nuestro corazón, porque cuando Dios dice algo es sí y amén, y nadie lo puede detener. Si hay una palabra de Dios en tu vida, que lo creo, porque también lo hay en la mía, el poder del Espíritu Santo, herramienta, influencia de Dios, el poder de Dios, Dios mismo a través del Espíritu, el poder del Espíritu Santo te va a guiar. Segunda herramienta, los ángeles de Dios van a pelear en tu territorio por tu vida y por tus sueños. Vas a avanzar hacia la libertad. Y aunque haya oposición, vas a vencer. Porque las ideas producen consecuencias. Si el Espíritu Santo está provocando ideas, si los ángeles de Dios te ministran y pelean por vos, va a haber ideas nuevas. Dios nos enseña que delante de Él tenemos que ser siempre humildes, tenemos que ser mansos, tenemos que agachar la cabeza, tenemos que arrodillarnos delante de Él, pero nos enseña que debemos estar firmes ante los desafíos para alcanzar nuestros sueños. La Biblia nos enseña que no importa lo fuerte que sea la oposición, ya sea de estos espíritus o la oposición que nuestra propia alma, carne, esté levantando. Si nos animamos a cimentarnos en Dios, a permanecer firmes en su palabra, avanzaremos hacia el propósito eterno que debemos cumplir en esta tierra. No bajes los brazos
Cambia las ideas, nada más. Es fácil cambiar las ideas en absoluto. Por eso precisamos la ayuda del Espíritu Santo, la intervención de los ángeles de Dios y la poderosa comunión a través de nuestra humildad, doblando las rodillas, agachando nuestra cabeza, rendirnos y someternos a la palabra de Dios, para que la palabra sea injertada en nosotros y podamos concretar el sueño, el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Si en esta mañana vos decís, la verdad que tengo que cambiar algunas ideas porque me doy cuenta que hay de estos que nombré al principio del segundo punto, influencias espirituales que han marcado la cabeza. Y la verdad que quiero tener fe, pero no puedo tener fe. Quiero ver lo espiritual y no puedo ver lo espiritual. Quiero servir a Dios, pero hay algo que tengo ganas de servir a Dios y algo me tira. Me quiero entregar a la palabra, me quiero entregar al Espíritu Santo, me quiero entregar a entender esta vida espiritual y me cuesta. No importa si te cuesta, ¿sabes qué es lo importante? Que quieras. Porque el que quiere puede. Porque en la vida hay algunas cosas que no podemos. Queremos pero no podemos. Y es así el ser humano. Hay cosas que uno quiere pero no puede. Pero acá no estoy hablando del poder con tus fuerzas. Estoy hablando del poder con las fuerzas del Espíritu Santo. Del poder con las fuerzas de la palabra, que es Jesús. Del poder con la fuerza de la intervención de los ángeles que el Padre manda para que intervengan a favor de tu vida y te den grandes victorias. Entonces estoy convencido de que Dios te va a dar grandes, pero grandes victorias. Pero la pregunta es, ¿querés entregar tu vida a Dios? Si vos querés entregar tu vida a Dios, lo primero que te voy a pedir es que se lo digas con tu corazón.